Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en nuestro ciclo de conferencias o charlas de arquitectura, donde tenemos, o por lo menos yo tengo el grato honor de presentar a Alberto Moleto, a quien conozco de hace bastante tiempo. Compartimos en un minuto oficina y creo que como lo dije en un minuto, es uno de los arquitectos jóvenes, porque todavía nos consideramos algo jóvenes, más talentosos que se ha producido en el último tiempo, y con una obra construida que me parece muy interesante de revisar, porque hemos tenido aquí arquitectos que han mostrado sus proyectos, algunas obras, pero acá hay una consolidación de un pensamiento arquitectónico que me interesa que sea expuesto a nuestra comunidad, a nuestros otros estudiantes de Advance que nos están viendo por online, ¿sí? Y podamos debatir sobre cuál es el real impacto de la disciplina en el hacer público y en este caso en el hacer universitario. Alberto es arquitecto de la Universidad de Finisterra, tiene un máster en la Architectural Association, donde también nos conocimos en algún minuto, y ha trabajado en diversas instancias, desde Zaha Hadid a oficinas bastante importantes hasta fundar su propia oficina y trabajar asociado con Paula Velasco, con Cecilia Puga, en proyectos emblemáticos en juicio como el Palacio Pereira, perdón, Pereira. Así que para mí es un agrado nuevamente. Alberto, muchas gracias y los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Primero no estoy tan joven, eso quería aclarar para empezar. Primero quería agradecer la invitación de Gregorio, aunque honestamente voy a leer algunas partes para poder intentar hacerlo más conexo, pero entonces agradecer la invitación de Gregorio, aunque honestamente más que una invitación fue parte de una conversación de un día sábado en la mañana vía remota, para felicitarlo por su nuevo cargo como director de universidad. Ahora, las oficinas de arquitectura, en general, siempre estamos en una suerte de emergencia, una emergencia que solo puede ser resuelta a partir de la práctica. Me refiero a un entrenamiento en el hacer y proponer de manera rápida. No sé si alguien conoce la gente que está en esta imagen. Estos tres músicos eran cantantes de rock and roll, tocaban en diferentes bandas y en el año 1959 tenían que ir a un concierto y se toman un avión, así como quien se arrienda un taxi, se sube en un avión y el avión se cae. Y se dice que es el día que murió la música, eso es recordado como el día que murió la música. Y estaba Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly, y entre ellos tenían muy poca edad, pero habían sacado en algunos casos en muy pocos años de actividad 14 discos, por lo tanto había una cierta práctica y una cierta emergencia en eso. En este mismo sentido, y no sé si vieron este documental de los Beatles, pero este muestra cómo ellos se encierran durante un tiempo para hacer el disco que posteriormente lanzarían en el techo de los estudios en la ciudad de Londres. En el documental se ven cómo van haciendo versiones una y otra vez, siempre con un límite de tiempo, independiente de lo que uno puede o no escuchar de ellos y de su relación. Lo cierto es que en 10 años fueron capaces de producir una enorme cantidad de discos, y la calidad de estos, en mi opinión, se debe no solo al talento de cada uno de ellos, sino que también a la práctica y al trabajo en equipo. Y en ese trabajo, solo o en colaboración, siempre ha sido intenso, uno y otro concurso, una y otra vez, iteraciones sobre lo mismo, pasando por el trabajo de estrategias sobre algo, tratando de hacer una que otra casa, pero por sobre todo repitiendo cada uno de los ejercicios que hemos estado trabajando. De igual manera, y de a poco siendo obsesivo con la manera en la cual las cosas se construyen y cómo uno puede ser protagonista de un espacio determinado. El trabajo en equipo, que es algo que podría decir que caracteriza el trabajo que hemos hecho en la oficina, es más evidente luego del 2012, una vez que vuelvo a Chile, luego de unos años afuera. Y la imagen muestra un poco la gente que hemos trabajado en sociedad y la gente que ha colaborado en la oficina en los últimos 10 años.
medida que uno comienza a construir los proyectos que diseñan, las cosas que en un inicio parecían ser más importantes, de alguna manera comienzan a ser irrelevantes o menos relevantes frente a la calidad de las cosas que uno construye. Es así como una serie de estrategias con las cuales se diseñan los proyectos, una vez que esa emergencia del concurso o de las primeras ideas termina, comienzan a tener importancia otro tipo de cosas, por lo general temas que tienen que ver con la manera en la cual se construyen los proyectos. Es quizás en ese momento que cada estrategia de diseño está asociada en muchas oportunidades a una manera de construir y de expresar un material determinado. Y también la manera en la cual se expresa, o como en este caso en la casona de Pirque, cómo este material define la operación principal, en este caso la consolidación de la estructura. Cada material requiere de un cierto dominio o de un conocimiento constructivo, un conocimiento que solo se da poder pasar un cierto tiempo en obra, aprendiendo, escuchando, anotando y sobre todo tomando decisiones. Pero también pudiendo liderar, entendiendo al arquitecto como un responsable final del proyecto, un proceso que tiene como finalidad construir, pero construir con cierta calidad, para poder definir una cierta atmósfera, una cierta calidad del espacio material, un edificio relativamente decente, espero. Entonces lo que hoy día quiero mostrar son proyectos de carácter universitario. Yo llamé esta conferencia infraestructura universitaria o infraestructura constructiva, porque son proyectos de infraestructura y que mucho está relacionado con temas constructivos o con la necesidad de proyectos que tienen que ser construidos. El primer caso es el Palacio Aristía. Es un proyecto que reflotó este año, es un proyecto que está diseñado hace bastante tiempo. Es un edificio de 1920 de Alberto Guzmán para Rafael Aristía Lyon, empresario y parlamentario, pero que su geometría final fue construida en 1935. Además, el Palacio Aristía viene a intentar darle una presencia a la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, una presencia hacia la Alameda, porque la UTEM es una de las universidades estatales que no tiene una salida visible a la Alameda, a diferencia de la Universidad de Chile y de la USACH. Luego de entender el edificio, a través de un levantamiento fotográfico de Felipe Fontecilla, se reconocen tres valores del edificio: la fachada, el interior del hall central y el espacio exterior que está en el centro del edificio. A partir de eso, se establecen los criterios de intervención. A mano izquierda pueden ver las distintas etapas constructivas del palacio. En 1917 Alberto Guzmán diseña el edificio. En el 34 la geometría se completa y los militares entre el año aproximadamente 50 y el 2017 le construyen 1.500 metros cuadrados adicionales sin ningún valor. Por lo tanto, los criterios de intervención y las etapas del edificio son, lo primero es demoler la mugre que se construyó en el terreno. Segundo, reconstruir la fachada y poner en valor el edificio. Y el tercero, una construcción subterránea de 4.000 metros cuadrados para recibir el programa público de la universidad. Y esta imagen lo que muestra es la estrategia inicial del proyecto, y lo que queríamos hacer con él era hacer un proyecto que cualquier tipo de ampliación siempre se reconociera que es desde el palacio y no independiente del palacio. Entonces aparecen las plantas, está el zócalo, hacia la izquierda están los pisos subterráneos y hacia la derecha están los pisos originales, pero si se fijan los proyectos siempre se intersectan en dos puntos que son los accesos. Y la geometría del edificio nuevo viene a intentar conservar el árbol que está en el centro de la manzana, que es parte fundamental o es uno de los valores importantes de la Municipalidad de Santiago, un gomero que tiene 120 años ahí. Aquí aparece una imagen subterránea de cómo el proyecto se opera bajo tierra y los elementos constructivos. Y lo otro que es interesante es que lo que intentamos hacer, porque es un proyecto de cierto carácter patrimonial, es construir una serie de piezas y operaciones que pudieran construir el nuevo circuito de circulaciones del palacio. Y aparece este dibujo bien detallado de cada una de las escaleras, las circulaciones, el auditorio en el nivel -4 y el proyecto subterráneo que vamos a construir en él. Aquí hay algunas imágenes de los interiores restaurados. Básicamente es llevar el edificio a blanco,
los pisos oscuros, eliminar todas las decoraciones doradas pintadas por los militares durante 50 años y construir un centro de vinculación con el medio y un lugar de exposición subterráneo que den y que salgan hasta este patio interior que está con el gomero. Este proyecto, que es el Campus Macul de la Universidad Tecnológica Metropolitana, lo denominamos como una operación urbana. El Campus Macul del UTEM es un terreno de 2 hectáreas ubicadas en la comuna de Macul, donde el UTEM tiene actualmente una serie de carreras. En este campus existen aproximadamente 10.000 estudiantes, es decir, 5 veces más estudiantes que en el campus Lo Contador en igual superficie de terreno. Para entender el problema buscamos algunas imágenes con las cuales pudiéramos establecer una manera de mirar el problema, entender el grano, la imagen, una volumetría o simplemente entender las distintas situaciones que ahí queríamos hacer. Lo primero es determinar las construcciones blandas y cuáles podíamos demoler y a partir desde ahí establecer la estrategia de intervención, los nuevos volúmenes y los volúmenes que íbamos a remodelar en el fondo. Aquí hay una imagen de la maqueta. Y lo que hacemos en operación es bien sencillo. Construimos un volumen central, construimos una serie de nuevos edificios. Todos los edificios tienen una nueva piel, pero principalmente un circuito aéreo y un nuevo espacio público en el segundo piso, que nos ayude a poder duplicar la cantidad de espacio público existente. Por lo tanto, tenemos en un primer piso los nuevos accesos a los edificios, y en un segundo piso este circuito aéreo que duplica las circulaciones públicas del campo, construyendo de esta manera una nueva imagen hacia la ciudad, un interior diverso y un campus que pueda despegar del suelo como una manera de poder construir este nuevo espacio. Este es un proyecto que son un par de imágenes que la hicimos con Gregorio el año 2000, yo diría 17, 18. Era un concurso de la Universidad Central, pero lo interesante más allá que hablar acá del edificio, era un edificio que se ubicaba en el cabezal del eje Bulnes, mirando el parque que estaba en su remate. Habían unas restricciones bien importantes con respecto a la geometría que podíamos hacer, por lo tanto lo que queríamos era intentar construir un edificio que se la jugara en la manera que él podía circular. Y todas las operaciones que hicimos fueron construir en la fachada una gran circulación que conectara los distintos niveles con una cierta presencia hacia el parque. El edificio de la Universidad de Talleres de la Universidad de La Serena es el último edificio en el cual estamos trabajando y es un concurso para un edificio que debiera albergar la carrera de arquitectura. Un edificio de 1.400 metros cuadrados con talleres de diversos tamaños y programas, además de las oficinas de los profesores del campus. La Universidad de La Serena tiene una condición física particular. Está emplazada en el campus Andrés Bello, ubicada en la ladera trasera de la ciudad de La Serena, un lugar con vista al mar y a la ciudad, que tiene como particularidad unas construcciones modernistas con edificios que privilegian la construcción de espacios exteriores intermedios y la expresión de su estructura como configuradora de estos espacios intermedios. Es un terreno en el interior del campus que tenía la particularidad de estar dividido en dos con una calle al medio, es el terreno que está vacío en la imagen. A partir de esas dos problemáticas, el lugar, como punto de vista, como el lugar, con las construcciones que le dan un carácter al entorno y la morfología del terreno, salimos a buscar algunas imágenes de referencia que nos parecía que pudieran ayudar. La grilla podría configurar un espacio habitable, un espacio intermedio. También era importante ver cómo esa grilla podría salir de su estructura original o módulo base para conquistar ambos terrenos, pero que no se perdiera la noción, por una parte, de ser un proyecto que tuviera una independencia entre cada uno de ellos. Y la otra imagen, que es la imagen naranja, que nos pareció interesante como tema de conversación, es la imagen del Y Factory en Delft de MBRDB, que lo que hace es construir un espacio donde los alumnos están por sobre los profesores, lo cual es bastante simbólico en una escuela de arquitectura. Aquí aparece la imagen repetida de este terreno que está partido en dos. Todo lo que está en blanco entre medio de las calles son miles de construcciones que no las pudimos dibujar por el tiempo que hablaba al principio.
y cómo aparece este edificio que está, en el fondo, esta grilla roja que está ubicada en dos terrenos diferentes. Más en detalle aparecen las distintas construcciones, construcciones menores, algunas construcciones nuevas, y este edificio de 4 pisos en la parte posterior y de 1 piso en la parte superior, pero que tenía como particularidad construir en el piso superior del edificio de profesores el espacio o el patio principal de la universidad. Esta es la planta de arquitectura del nivel -1. Hacia la derecha están los talleres o las salas de herramientas, y al otro lado de la calle está la cubierta, que es el patio donde los alumnos van a poder estar durante el día. Y bajo ese volumen aparecen las oficinas de los profesores. Esta es una planta del segundo piso donde se ve este puente que conecta, y desde el segundo piso, sin necesidad de bajar a la calle, se puede llegar a este patio central. Abajo, en un nivel -1, con una vista bastante privilegiada, están los profesores, y hacia arriba los distintos niveles de una grilla ordinaria de 7 metros de ancho por 10 metros de profundidad. Aquí aparecen unas imágenes de los cortes, como en el fondo estos edificios están conectados entre ellos, y esta grilla de hormigón armado de pilares de sección de 20 por 20, que está duplicada, es el doble del módulo exterior versus el módulo interior, que lo que hace es venir a construir la imagen del edificio y también elementos de construcción solar y de la construcción de un espacio intermedio muy necesario en la ciudad de La Serena. Y este patio, que estaría sobre el edificio de los profesores, que esta es una imagen del interior, y algunas imágenes de estas estructuras o de estos lugares interiores de la Escuela de Arquitectura, con esta grilla de hormigón de trama de 7 por 10 metros. Lo mismo cuando aparece la grilla en el exterior y los espacios de circulación, y cómo esta grilla empieza a construir el vínculo entre el interior, el exterior y el territorio. Este es un proyecto que hicimos con Paula entre el año 2016 y el 2020. Corresponde a la Casona de Pirque, un proyecto de la Universidad Católica donde se construyó una especie de centro de vinculación con el medio o un centro de extensión en la ciudad de Pirque, en la localidad de Pirque. La casona corresponde a una casa de adobe de 1850 en Pirque. Esta casa fue propiedad de la familia Uneus. Alrededor del año 2010, para los que somos más viejos, se hizo un reality adentro. Por lo tanto, en el año 2010 la casona todavía estaba relativamente en pie. Y después del terremoto del año, que no me acuerdo el año porque no vivíamos acá, la casona queda en este estado. La casa, de planta en forma de U originalmente, había perdido sus alas laterales producto de los terremotos. La idea principal era poder reconstruir la geometría original del perímetro, pero utilizando un material contemporáneo como el hormigón visto para la estructura y albañilería armada para los muros. Los volúmenes exteriores debían tener una nueva espacialidad, un tamaño distinto a los planteados originalmente. Por lo tanto, las estructuras de adobe no eran útiles para eso. Los muros de adobe son completamente restaurados con una geomalla y con adobe. Y la intervención contemporánea no busca esconder la materialidad o la fecha en la cual fue construida. Cada uno de los materiales está en función de dar cuenta de un tiempo distinto. Lo interesante de este proyecto en términos estructurales es que lo que hace, en el fondo yo creo que todos han escuchado que cuando uno tiene proyectos que tienen distintas estructuras hay que separarlas. Y lo que hacemos en este proyecto es separar las estructuras a nivel de piso, pero la cubierta es un elemento continuo relativamente flexible, que en el caso de un sismo suponemos que debería funcionar. Esperamos que funcione. Y aquí vamos a ver 3 proyectos que son los últimos que vamos a mostrar más en detalle. Son 3 proyectos que hemos hecho junto con Sebastián Paredes, que está sentado acá, que algunos son partes de concurso y otros partes de encargo. El primero es la escuela, y están en orden cronológico. El primero es la Escuela de Pedagogía en Educación Media en el Campus San Joaquín. El Campus San Joaquín tiene aproximadamente 450.000 metros cuadrados, y para eso se nos entregó un terreno que está con el punto rojo atrás del edificio de Alejandro Aravena. Y lo que se pedía como encargo era poner un edificio en esta
acá, perfecto. Es poner un edificio en este lugar que fuera lo más transparente posible y que de alguna manera pudiera ser un filtro entre una de las dos vías de circulación que tenía el campus. Para eso decidimos emplazar un volumen de 45 metros por 10 metros de ancho, ya que los 10 metros de ancho por lo general es una crujía suficientemente eficiente para poder tener un edificio flexible. Nos parecía importante luego de visitar el campus y de ver sus edificios, que en general tiene edificios más allá de su calidad que son bastante ruidosos. Por lo tanto, lo que queríamos construir era un edificio muy por el contrario, que fuera lo más silencioso posible. Para eso buscamos algunos referentes. El primero es el edificio del Economist, de los Smithsons, en Londres, que plantea una cierta manera de ponerse sobre un suelo, donde el suelo es continuo debajo de los edificios y la estructura, muy protagónica, a veces está por delante o por detrás de la fachada y el pavimento pasa exactamente lo mismo. Y este elemento de fachada empieza a marcar el ritmo del proyecto y la imagen también. Por lo tanto, el primer ejercicio que hicimos fue poner un paralelepípedo transparente con una grilla estructural bastante rígida y que fuera lo más transparente posible. Estamos hablando, yo creo que un proyecto que debe haber durado 2 semanas, yo creo que no tuvimos mucho más tiempo, y llegamos con esta imagen. Y una vez que llegamos con esta imagen, tomamos la decisión de que el edificio iba a tener dos o tres condiciones importantes. Primero, entender que la fachada iba a ser la imagen del proyecto, por lo tanto la estructura iba a construir la imagen del proyecto. También la estructura iba a definir el tamaño mínimo del módulo de las oficinas que son parte de lo que quiere la Universidad Católica, que son oficinas alrededor de 2,5 metros de ancho. Por lo tanto, el módulo estructural tenía que estar cada 2,5 metros, con unas vigas bastante grandes de 1,10 metros de altura, y que también las vigas, que no tuviéramos elementos que fueran bajo viga, por lo tanto las vigas están perforadas para poder llevar la totalidad de las instalaciones. Y el otro tema que nos parecía importante era entender la circulación más bien como un circuito discontinuo y no una circulación continua tradicional, que uno va subiendo la escalera sin dar cuenta del edificio. Lo que queríamos era recorrer el edificio y que cada vez que uno saliera a un piso pudiera girar y mostrar qué es lo que ahí estaba pasando. Y por otro lado, lo que decíamos antes era intentar tener un elemento constructivo, una viga y un pilar que fueran exactamente iguales, cosa que los temas constructivos se resolvieran de una vez, en obra. Aquí hay una imagen de lo que terminamos haciendo. Claro, este es el edificio que tiene 4 pisos. Curiosamente, el edificio del proyecto era un piso menos y en la mitad de la construcción tuvimos que aumentarle un piso. Y ante nuestra insistencia pudimos lograr construirlo en hormigón armado. Entonces aparece un edificio de esta planta de 45 metros de largo por 10 metros de ancho, con pilares cada 2,5 metros, con un núcleo en el centro y una escalera que va girando alrededor de él. Estos son los pisos superiores, las plantas libres o la manera que se podían distribuir, la cual daba exactamente lo mismo, pero lo importante era que estos 2,5 metros eran el módulo que hablábamos de las oficinas. 2 módulos estructurales correspondían a una sala de seminario y la planta libre correspondía a una sala de mayor tamaño para lenguajes o otros temas que ellos necesitaran. Muy importante para nosotros, y ahí viene un poco lo que hablaba antes, que tiene que ver con la posibilidad de poder construir y de la calidad constructiva, construir un escantillón que fuera capaz de mostrar cada uno de los detalles, pero por sobre todo, construir un mock-up. Y desde ese día que hacemos un edificio, cada vez que podemos, mandamos a hacer un mock-up que da el punto de partida. Si el mock-up no está listo, no podemos iniciar el hormigonado de los elementos estructurales. Y esto tiene que ver porque en el proceso constructivo hay muchas cosas que uno pierde. Por ejemplo, cómo junta una tabla de modelaje con la otra, qué pasa si aparece el canto del cholguán o de la placa de terciado, cómo se cortan a 45 y cómo tienen que ejecutar los cantos de los hormigones para no perder la lechada. Una vez que eso está listo, se empezó a levantar el edificio y empiezan a aparecer estas vigas y estos pilares como un elemento continuo, abstracto y bastante silencioso. Esto es obra de Sebastián, por supuesto, que estuvo sacándole fotos a la obra por años. Y ahí aparece el edificio entre medio de la Facultad de Educación, construyendo un vínculo entre la
original edificio de educación y este nuevo edificio de pedagogía en educación media, que construye una relación entre el edificio de Juan Baizas y el Quique del Río, y también una relación con este eje que tiene secundario el campus San Joaquín, que remata en el edificio de Elemental. Una grilla estructural, como decía, de 2,5 metros de ancho. Yo diría que la del frente puede tener un par de centímetros más, si no me equivoco. De 2 metros de ancho, con las vigas que llegan a 2,70 metros de piso a viga. Y en el fondo, bueno, el interior lo vamos a ver después. Y aquí aparece esta grilla, y tal como nos mostraban los Smithsons, la parte del primer piso pasa de largo por debajo del edificio. Por lo tanto, esta grilla de pilares aterriza en el pavimento, y un pavimento continuo que es el mismo del campo. Y ahí está el edificio construido, relativamente silencioso, y que la imagen está dada solamente por su estructura. Y también otro requerimiento que tenía era que intentáramos no botar los árboles, por lo tanto aprovechamos los árboles como medida de protección solar. Estos árboles están hacia el norte, por lo tanto el edificio es bastante transparente desde el interior, y también en el fondo convive con este exterior. En el interior pintamos todos los cielos negros y dejamos las instalaciones a la vista, pero tuvimos la preocupación de perforar cada una de las vigas para poder tener las instalaciones de clima, que eran cañerías y despiches, porque el aire lo tomábamos desde afuera, la escalerilla eléctrica, lo cual requería una cierta negociación con el ingeniero para que en los pisos superiores pudiéramos tener los cielos falsos que fueran llegando hasta las vigas, y así no perder la idea de que estábamos habitando una grilla. El hormigón como material protagónico en distintos tipos de moldaje. Y lo que decíamos de cómo en el fondo se iban manejando este moldaje, y cómo el hormigón es finalmente el material que empieza a dominar el interior del edificio. En paralelo a esto, yo diría que un año después, como el 2017, nos llegó un encargo, porque todos estos 2 edificios son entre medio del edificio de arquitectura que voy a mostrar al final, y nos llegó un encargo para construir otro edificio en San Joaquín, que era la Dirección de Inclusión y Servicios Estudiantiles, que está en una parte que da hacia Monseñor Carlos Casanueva, también se llama Monseñor Carlos Casanueva. Y es un terreno que está ahí donde está el estacionamiento, este terreno acá, que era un terreno de aproximadamente 50 por 50 metros, y se nos pidió un edificio de 12.000 metros cuadrados que tuviera 2 características distintas. Por un lado, salas de clase, y por otro lado, oficinas de diversos programas. Por lo tanto, lo primero que llegamos, la primera solución fue tener 2 torres, porque hacer un edificio de 12.000 metros cuadrados en una planta por 50 por 50 era prácticamente imposible. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de construir 2 torres, pero también viendo este proyecto de St. Gottesel en Australia, lo que queríamos hacer era construir, finalmente el tema estaba en cómo construir el núcleo, y nos dimos cuenta que si uno en un edificio interior el núcleo lo movía hacia un lado, podía definir automáticamente el tamaño de los recintos que ahí iban a pasar. Por lo tanto, tuvimos esta imagen de referencia para poder construir el interior. Vimos algunos temas que nos parecían importantes en cuanto al volumen, tener un volumen lo más sintético posible, lo más silencioso posible, independiente del tamaño que tuviera, y también ver qué elementos de fachada o con qué elementos de fachada podíamos trabajar para que el edificio también se moviera dentro de una cierta neutralidad, tomando en cuenta esto que hablaba antes del ruido que tenía el campus San Joaquín. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de tener 2 edificios sobre un zócalo, un edificio de 8 pisos y un edificio de 6 pisos. Un edificio con una circulación al interior que correspondía al edificio de oficina, y una circulación y un edificio con la circulación exterior que correspondía a las salas de clase. Que es un poco esta idea, un zócalo, ¿cierto?, que tiene estas 2 torres encima. La primera, como decía, con un núcleo interior desplazado hacia un lado, y la segunda con una circulación exterior continua, donde pudiéramos ver por fuera cómo se movían los estudiantes. Y ahí empezamos a ver el trabajo de fachada, cómo podíamos darle alguna cierta gracia a este edificio tan grande, y que también tuviera una cierta protección solar. Hay un tema con los edificios que son energéticamente ineficientes. En general el calor es muy fuerte durante el verano.
Los edificios en general en Santiago son fríos, la gente está abrigada, como ustedes, están todos relativamente abrigados, así que eso da un poco lo mismo, pero nos parecía que el sol era importante de cubrirlo. Por lo tanto, hicimos una primera prueba con espacios verdes, que fue rápidamente desechada. Después hicimos una prueba con unas fachadas de aluminio o prefabricadas con algún tipo de producto, que no quedamos muy contentos, y después vimos la posibilidad de construir unas fachadas de hormigón que fueran parte del edificio. Y la gracia que tenía eso es que cuando uno hace, y no eran, a pesar de que no fueran elementos estructurales, insistimos en hacerlos en el hormigonado original junto con los ingenieros, para que fuera un elemento que la universidad jamás pudiera quitar del proyecto, porque en general cuando uno hace un proyecto sale caro, empiezan a sacar todos los adornos. Por lo tanto, acá lo que hicimos fue definirlos como elementos estructurales. Por lo tanto, hicimos esta es la imagen final con la cual empezamos a construir. Esta es la torre de oficinas, que tenía un par de perforaciones de espacios comunes sobre este zócalo, ¿cierto? Con estos elementos de celosías que estaban, creo que cada 1 metro, cada 1,5 metros. El edificio de oficinas mirado desde atrás, ¿cierto? Con esta celosía que se repite, con una perforación de acceso que conecta los dos lados del campus. Aquí se ven las plantas, donde en una aparece el núcleo por fuera y este núcleo interior. Y el edificio está cubierto por alrededor de 2.000 celosías exteriores, que están puestas en todas las caras, menos las caras que se enfrentan del edificio. Esas caras no tienen celosías. Por lo tanto, terminamos teniendo dos edificios separados, uno de una planta de 800 metros cuadrados y otro de 750 metros cuadrados, unidos en 2 niveles por un puente, como muestra en esta imagen. Y ahí se ve cómo la circulación del edificio de salas de clases va mirando el edificio de oficina, y entre ellos se produce un cierto diálogo. Vino la pandemia, el estallido, la pandemia, se acabó la plata y se acabó la torre. Por lo tanto, terminamos construyendo un edificio de salas de clases de 6 niveles y un zócalo de solo 2 pisos, que hoy día tiene unos pilares naranjos que están a la espera de ser demolidos en algún minuto. Esta es una imagen del edificio desde afuera. Es un edificio que parece una especie de bloque de piedra completamente cerrado, pero no lo es en realidad. Y estas celosías finalmente no fueron construidas con el hormigonado, sino que fueron elementos prefabricados. Por lo tanto, tuvimos que hacer elementos prefabricados junto con las escaleras, que se fueron montando una vez que las losas estaban listas. Aquí aparece cómo el edificio se empieza a vincular con el campus. Los lados laterales son opacos, pero la celosía pasa por delante para poder darle una cierta como uniformidad. Y aparece la construcción de este zócalo que está 1,5 metros más arriba. La universidad también está con una idea de que todos los edificios pudieran tener zócalos semienterrados, cosa que el menos uno pudiera ser aprovechado como un espacio público, y que también nos da la posibilidad de tener mayor cantidad de vías de escape. Esta es una imagen que estos pilares que aparecen naranjo son unos. En el fondo ahí están los fierros para poder construir. Si uno quiere construir un edificio en 2 etapas, tiene que tener un cierto largo de fierros que después se empalman. Y esos fierros, si uno no sabe cuándo va a construir, tiene que estar protegido. Porque en general hacen como unos chongos que están dando vuelta y colgando, y nosotros logramos convencer al cliente de que tuviera una cierta gracia esto, y pintamos los pilares naranjos, que no sé si son tan agraciados, pero por lo menos ahí están. Pero aparece la circulación del edificio de salas de clase, que es lo que más nos interesa en el fondo, ver cómo la gente circula por fuera. La grilla estructural, que en el otro lado es exactamente igual, con la diferencia que tiene un cristal. Y este interior oscuro y negro en contraposición con la grilla y con el color del hormigón, que dejan ver de alguna manera el paso del contexto y del campus. De nuevo trabajamos con distintos tipos de moldaje, algunos moldajes fenólicos, algunos de madera. Hay de nuevo un trabajo bien cuidado y ahí viene otra cosa que es como una lección que uno aprende. Cuando los edificios son muy grandes y las constructoras muy grandes, en general trabajan con empresas que son extremadamente mecanizadas para hacer los moldajes y muy poco flexibles. A diferencia de lo que nos pasó en el edificio anterior, que pudimos trabajar con la gente de moldaje en ejecutar los detalles, aquí trabajamos con Peri,
y fue mucho más difícil tener control sobre los moldajes independiente que nosotros le íbamos dando instrucciones. Y el último es el edificio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios Urbanos que ganamos junto con Sebastián el año 2015, un concurso que habían 35 proyectos presentados. Y yo me acuerdo con este edificio, no sé si, bueno, me imagino que conocen el edificio del Pompidou de Richard Rogers, con Renzo Piano y otro arquitecto más que no me acuerdo quién es. ¿Sí? ¿Quién es? Rogers. No, no es Foster, es uno que es como bien desconocido. Sí, es un arquitecto como que nadie conoce, pero ya me voy a acordar, pasó como a la historia. Pero ellos antes trabajaban juntos, tenían un equipo de trabajo, pero me acuerdo de esa historia porque cuando Rogers gana el proyecto del Pompidou decían que ellos estaban haciendo unos cursos para ser taxistas porque se estaban quedando sin trabajo, estaba a punto de desaparecer la oficina y nosotros estábamos en una situación similar. Trabajábamos cada vez en un lugar más chico y teníamos cada vez menos trabajo. Y en este año ganamos 2 concursos de un colegio que no se construyó y fue el concurso de la Escuela de Arquitectura. Y la Escuela de Arquitectura yo diría que tiene 2 historias paralelas que voy a tratar de contarlas de la mejor manera posible. Y partimos con una frase de Louis Kahn que decía que la calle es un lugar de encuentro de múltiples usos donde el niño puede descubrir qué es lo que quiere ser cuando sea adulto. La calle es armonía, es un espacio comunitario cuyas paredes han sido donadas a la sociedad para el usufructo de todos. El cielo forma su cubierta, las salas de reuniones tienen su origen en la calle. Con esa frase partimos haciendo este concurso que lo que pedía era un edificio de salas de clases, de talleres, con el casino, estacionamiento, un programa que fue cambiando durante el tiempo, que estaba puesto en un lugar determinado. Y ese lugar también era parte de un master plan que había ganado la oficina Bills Lion el año anterior. Y ese master plan había definido una cierta geometría para el edificio que nosotros seguimos al pie de la letra. Pero primero entender que el campus de Lo Contador, que parte alrededor de 1960, que tiene esta casona antigua patrimonial, ¿cierto?, se empieza a conquistar a partir de una serie de pabellones prefabricados construidos por Horacio Borgheresi, que era un profesor y un director de la escuela en los 70. Ahí aparece la casona y el proyecto buscaba construir un edificio en este lugar, donde estaba el último de los pabellones de los profesores, que era un poco esta imagen. Y esta es una imagen del pabellón de los profesores en los años 70, y en esta foto está Horacio Borgheresi, está Ernesto Lavé, está mi papá que había trabajado en estos pabellones, pero que después de ganar el concurso yo me di cuenta que no solo había trabajado en los pabellones, sino que había dibujado los pabellones. Y eso fue una especie de materia de entrevista en una revista para el Día del Padre, que en el fondo la pregunta era ¿qué harías si te tocara destruir la obra de tu papá como proyecto? Por lo tanto, empiezan a aparecer estas historias paralelas que le terminé demoliendo el edificio al caballero. Y ese edificio a su vez también detonó en un taller de investigación en la Universidad Católica, que lo que hicimos antes que se demoliera el pabellón fue desarmarlo a mano. Era un edificio que era de asbesto, tenía unos muros de asbesto, por lo tanto era bien peligroso desarmarlo. Y sabíamos que este edificio había sido parte de las casas Cimet que había construido Borgheresi en los 60 y que tenían una crujía de 6 metros y que Borgheresi había adaptado para tener los 9 metros de ancho que tenía el pabellón. Y en el minuto de desarmarlo nos empezamos a dar cuenta cómo era esa estructura, y esto terminó siendo una especie de levantamiento detallado, de dibujo, que después pasó a formar parte del libro que le hizo el arquitecto, se me olvidó el nombre, el libro que le hicieron a Horacio Borgheresi. Pero volviendo al concurso, obviamente que para poder empezar a conversar con el proyecto empezamos a buscar unas imágenes de referentes, y llegamos a algunas ideas bien interesantes que tenía que ver con esta construcción de la Estatua de la Libertad y cómo esta estructura empieza a construir una adentro y una afuera también, y cómo uno se puede relacionar con un edificio no solamente desde adentro o desde afuera o desde los dos lugares de distinta manera. Y aparece esta otra imagen con esta pilar inclinado que es una característica que tiene el edificio, pero que era la única manera de poder construir un edificio que fuera suficientemente ancho en su base para tener un estacionamiento doble crujía,
y una estructura lo suficientemente angosta para poder estar dentro de la fachada. Por lo tanto, nos parecía que ahí había una cierta gracia. Y por otro lado, nos parecía interesante la construcción de esta calle, lo que hablábamos de Luicán, ¿cierto? De la construcción de la calle, de entender que este edificio era, y es algo que ha ido tomando fuerza con el tiempo, un edificio que establece conexiones con el campus a distintos niveles, se conecta con 5 niveles distintos del campus, y por otro lado, entender que los elementos estructurales pueden ser y deben ser parte de la formación de cualquier estudiante de arquitectura. Por lo tanto, planteamos un edificio que establecía, como les decía antes, distintas situaciones de conexión con el campus, construía un nivel -1 que se había empezado a consolidar en el edificio, construía un primer nivel abierto, despejado hacia la calle, con una capilla que después fue rápidamente eliminada del proyecto, afortunadamente. Y en el fondo la construcción de este edificio de nuevo, de 10 metros de ancho, originalmente de 9, después pasó a ser de 10, pero por 75 metros de largo. Un edificio que está dividido en 3 cuerpos diferentes, que tenía la particularidad de tener 2 fachadas, una fachada norte y una fachada suroriente, yo diría norponiente y suroriente, que en ambos casos requería tener un cierto nivel de protección solar. Por lo tanto, desde la etapa de concurso diseñamos por un lado una celosía móvil de madera que diera una imagen hacia la calle, y por otro lado unas cortinas móviles rojas, ya las habíamos definido de color rojo, pero igual las tratábamos que fueran naranja, pero teníamos ahí algunas ideas al interior que pudieran ser practicables y móviles y que cada uno pudiera hacer lo que quisiera con las cortinas, y de esa manera el edificio podía empezar a establecer un diálogo con el usuario. Pero lo interesante era hacer un análisis de la orientación, porque siempre se habló de la fachada norte y de la sur y eso no era real. Por lo tanto, el edificio en la mañana, si no tuviera ese elemento, fuera muy complejo. Y aquí, como paréntesis, esto es como al revés del discurso anterior, ¿cierto? Estos no son elementos que están hechos con hormigón y que se pueden eliminar fácilmente, pero lo que hicimos, y también ahí uno se pone más viejo y más pillo, lo que le ofrecimos a la universidad era que ellos compraran directamente los elementos y que no pasaran por la constructora. Por lo tanto, se ahorraban alrededor de un 30% del costo de los materiales, y ellos nos hicieron caso, lo hicieron. Estos materiales se pagaron al principio de la obra, y cuando se le ha acabado la plata ya está pagado, así que no había problema. Pero en el fondo ahí aparecía este edificio que tenía 2 niveles de subterráneo, un estacionamiento, un nivel -1, un primer piso abierto, un segundo piso de talleres de mayor altura que tomaba la altura de la geometría exterior del edificio que había remodelado Alejandro Aravena, y un tercer piso de oficina del Instituto de Estudios Urbanos. Y ahí aparece el edificio en el campus, siguiendo un poco lo que había establecido Bill Lyon en el master plan. Un edificio largo que despejaba este espacio, pero que a su vez construía una escalinata que baja al casino, que replica la geometría que tiene la escalera que hizo Teo en el otro lado del campus, que está acá. O sea, es relativamente la misma geometría, que es esta diagonal que está acá, y construye este espacio, y este edificio se conecta con el edificio de talleres. Por lo tanto, el ascensor que había acá se saca y se ocupa también en el primer piso se conecta con el patio madera, se conecta con el acceso, y en el subterráneo se conecta con el edificio de diseño en el -1 y en el -2. No tenemos una entrada de autos nueva. Pero de nuevo, lo que más nos interesaba era poder mostrar cómo se tenía que construir este edificio y cuáles eran los detalles para que el edificio pudiera llegar a funcionar. Y cuando empezamos la construcción de este terreno, era bastante más complejo de lo que pensábamos. Había que reforzar todos los perímetros con pilas, porque si no se nos venía el terreno encima, o el terreno o los edificios de al lado. Creo que son como 80 pilas que están puestas alrededor, por lo tanto demoró varios meses las excavaciones, o antes de que pudiera empezar a escalar. Las pilas, no sé si alguien ha visto cómo hacen una pila, pero se mete una persona en un hoyo como de 50 por 50 y empiezan a sacar tierra con un balde, topos, exactamente. Y ahí se empezaron a levantar todas estas fundaciones y volvimos al problema del mock-up. Entonces exigimos que la constructora hiciera un mock-up, a lo cual se querían negar, y nosotros les apostamos que no iban a ser capaces de construir lo que nosotros queríamos, y este fue el resultado, un desastre. El hormigón no lo podían vibrar. Aparece, por ejemplo, el tema de los cantos que hablábamos antes, por lo tanto tuvimos que inventar un detalle con los ingenieros de un recubrimiento, porque cuando uno hace un edificio de pilar y viga, que uno pensaría que es muy fácil, es muy difícil en términos estructurales, y el peor edificio que hay es un edificio de pocos pisos y con harto subterráneo
y sin muro. Eso es como lo peor que un calculista puede tener. Por lo tanto, las vigas son bastante importantes y si uno quiere hacer una viga del mismo tamaño del pilar, no hay manera de amarrar los fierros. Y para eso inventamos un recubrimiento con unas barras menores que lo que hacían era que pudiéramos tener hormigón de pilar y viga del mismo tamaño. Una vez que terminamos el mock-up, la constructora en el fondo le sirvió para darse cuenta de todos los problemas, se demolió esto y empezamos con la construcción de los pilares inclinados en 73 grados y nos dimos rápidamente cuenta que se habían equivocado, no, en 72 grados, y nos dimos cuenta que se habían equivocado y que en vez de 72 tenían 73 grados de inclinación, lo cual uno pensaría que es completamente irrelevante, pero si uno revisa el corte, un grado de desviación en 3 pisos de altura son 70 centímetros el pilar se metía arriba de la escalera, por lo tanto no se podía salir al último piso, y tuvimos que empezar a corregir la desviación de los pilares a medida que íbamos subiendo. Afortunadamente no hubo problema pero lo paró el calculista, lo calcularon de nuevo, fue todo un lío. Y ahí empieza la construcción con todas estas pilas. Teníamos por un lado la escuela de diseño Irarrázaval, que ya habíamos sacado un pedazo de muro que está acá. Después nos dimos cuenta que el edificio ya tenía un prepicado acá, que podría haber sido mucho más sencillo, pero nosotros nunca supimos ese dato. Y empezamos a levantar los pilares inclinados, a tener este manejo de los cantos, cómo se hormigonaban los cantos. Y cómo empieza a aparecer este edificio entre medio de este campus, pegado a la escuela, y empieza a despejar esta parte frontal con esta escalinata y el espacio que tiene entre el acceso y el edificio de diseño. Y ahí aparece el edificio en el campus, que tiene estas dos caras de hormigón, que pareciera ser que está levantado sobre el muro de la albañilería, pero en realidad está bastante más lejos. Sus cortinas rojas y este diálogo que empieza a tener con el campus, y sobre todo como la grilla estructural, a la manera de la imagen de referencia de la construcción de la Estatua de la Libertad, empieza a construir un elemento en su interior y cómo este se empieza a relacionar. Esta es una imagen del subterráneo con los pilares inclinados. Como les decía, si uno toma el punto del pilar acá arriba y lanza una línea vertical, no caben los autos, y eso implicaría que el edificio tendría que ser mucho más ancho y que los autos no cabrían. Por lo tanto, esa es la razón no es un capricho como todos creen, es un poco caprichoso, pero bueno. Pero y también el edificio tiene que recibir a futuro un archivo. Aquí van a estar los archivos originales. Por lo tanto, tenemos una construcción de doble altura en los estacionamientos que nos permite el día de mañana poner los archivos. Aquí aparece la estructura que está pintada negra. Originalmente no era entero negro, pero los problemas constructivos nos llevaron a cambiar de opinión y a pintarlo negro. Y aparecen estas cortinas de dos paños de 2,5 metros, que cada una se mueve de manera independiente. Por lo tanto, dependiendo, o sea, uno pasa al edificio y el edificio nunca es igual en un minuto a otro. Y también construimos este espacio que pasa por debajo. Esta es la nueva vista que tiene el edificio. Se abrió hace 2 días con el temporal, se cayeron los cierros perimetrales y decidieron sacarlo. Y ahora aparece la casona desde el barrio, que era algo que alguien no había como percepción desde el exterior. Y este es el acceso nuevo al edificio. De nuevo aparecen todas las instalaciones a la vista. El patio que construyen el -1, que antes este es un espacio que antes no existía en el campus. Este primer nivel techado, que es un espacio que están empezando a utilizar los estudiantes con unas mesas de ping-pong y otras cosas, que esperamos que también se puedan hacer clases en el verano. Estos talleres de 25 metros de largo por 8 metros de ancho, con estas tramas de pilares cada 5,50 metros, que pueden ser divisibles. Nosotros hacemos clase con otro taller al mismo tiempo, la escuela de diseño mete a 100 alumnos, depende de lo que cada uno quiera hacer. Ahí aparecen estos puentes de conexión y la escalera, que tiene la particularidad de estar colgando, una escalera de hormigón colgante, no tiene fundaciones. Por lo tanto tiene unos fierros que se insertan en la losa. Entonces, como son 3 cuerpos separados, les contaba antes, este es el cuerpo central que tiene esta escalera que está colgando, porque si la escalera caía al suelo no cabían los autos. El espacio entre el edificio de la facultad y el edificio de diseño, las vigas y pilares del mismo tamaño, que eran parte de lo que nosotros queríamos hacer. La fachada de madera, bueno, cada vez se mueven menos paños, hay creo que 17 paños que se mueven, porque ahí se empezó a acabar la plata.
el efecto que produce en la noche de esta cosa como transparente, ¿cierto? Que uno ve cómo pasa la gente, cómo se empieza a iluminar y el efecto que empieza a producir el rojo y tener como este interior medio difuminado. Lo de arriba son las oficinas del Instituto de Estudio Urbano, lo de abajo es el taller de arquitectura y entre medio está el piso abierto y abajo una sala multipropósito para 120 alumnos. En el transcurso del proyecto se le agregó un cuarto piso, que está arriba, que es parte del Instituto de Estudios Urbanos, que es esto, que también pintamos el techo rojo. Y lo que nos parece como más atractivo dentro del proyecto es esta escalera que está colgando con hormigón, bastante protagónica y pesada al mismo tiempo, pero que define un poco este carácter que tiene el edificio y mostrar el material tal como es. Y el resto es una madera negra, pino, pintado con un producto, con un aceite especial. La escalera como llega al piso, este es el piso, el último piso donde está la escalera y abajo está el estacionamiento y aquí se ve, en esa línea atrás en el fondo, esa es la línea donde está colgando la escalera. Y aquí aparece el pilar, este pilar que a veces está afuera, que a veces está dentro y lo que les contaba que en el fondo lo que hace esto es intentar inclinar los pilares para tener un interior lo más ajustado posible. Eso. Muchas gracias. Alberto, te invito a sentarse y también quisiera invitar a Sebastián a sentarse acá adelante, por favor. Venga. Ya. Porque creo que es importante y tenemos la suerte de tener a los dos arquitectos que trabajaron. Por favor. ¿Ya? Así. Quisiera partir de atrás para adelante, porque tengo varias cosas y que quisiera trabajar. Quisiera que ustedes lo pudieran desde su perspectiva, de su trabajo profesional, nos pudieran dar ciertas luces. Hay una primera que tiene que ver con la implantación de los edificios, ¿ya? Y quisiera trabajar sobre todo en los tres últimos, que son obras contundentes, que podemos ver detalles, que podemos ver, entender cuál es la lógica, ¿ya? Entiendo que al interior de un campus la implantación está dada más bien por unas relaciones internas y ciertas condiciones, ¿cierto? Pero en este edificio la implantación está en un barrio. Y yo me recuerdo el concurso y que había una situación, cómo se resuelve hacia la calle, que me gustaría que comentaran. Que todavía no está resuelta porque no han votado el muro, digamos, el medianero de protección, ¿ya? Como primera cosa. Y lo otro es en algo que sí me gustaría que insistir, sobre todo como para los estudiantes, en la reiteración que veo de una forma de entender y atacar el problema. En esta foto, por ejemplo, la relación viga, pilar, losa, es súper clara porque también aparece en el edificio San Joaquín, en el primer edificio, ¿ya? Entonces hay una reiteración, es decir, no es un picoteo, llamémoslo así en términos súper coloquiales, sino hay una insistencia en una forma, en una solución, pero que no repite la misma forma. Son edificios completamente distintos, a mi juicio. Pero hay una insistencia en ese detalle, en esa condición, que me parece bien relevante que nos pudieran contar un poco. Son esas dos cosas, sobre la instalación de estos tremendos edificios, su implantación y en esa reiteración. Gracias por sumarme. Yo voy a partir por lo último. Yo creo que es como la caligrafía. Uno tiene una letra y puede escribir una oración, un párrafo, etc. Entonces finalmente uno escribe como le sale más fácil. Yo creo que esta es la manera que hemos encontrado, que nos salen más fáciles los proyectos para poder resolverlos en los tiempos que se demanda y también para que otros también lo entiendan de manera rápida. Las demandas por que estas cosas salgan rápido son altas, entonces tratamos o sea, los presupuestos son agotados, las demandas por los tiempos son rápidas, tratamos de lograr un resultado que llegue a puerto y que nos compensa dentro como de esa caligrafía que tenemos, creo yo. Sí,
por otro lado, yo tengo la impresión también que nosotros vivimos en un país sísmico, altamente sísmico, que como cuesta explicárselo a gente de otros lugares. Y siempre pienso que como uno dice, bueno, ¿dónde están las estructuras de los edificios? Y es difícil encontrar dónde están las estructuras de los edificios, eso es como otro factor. Por lo tanto, yo creo que la expresión de la estructura es un tema muy propio de la arquitectura, muy propio de la arquitectura en un contexto en Chile. Es algo que nosotros hemos trabajado bastante. Y yo también coincido contigo, yo creo que los edificios son muy distintos, pese a que tienen similitudes, pero tienen similitudes como en su origen con respecto a la importancia de la estructura, porque incluso el de al medio, el de inclusión, que la estructura no es tan protagónica, pareciera ser que el edificio está sostenido por las celosías, lo que pasa es que en el camino tuvieron que ser prefabricadas, pero pareciera ser que son las celosías los elementos estructurales y que la estructura está puesta en el perímetro, es el primer edificio que hacemos con la estructura en el perímetro. O sea, en el fondo, en el perímetro hay un núcleo, es como un edificio tradicional en ese sentido. Pero yo creo que la estructura tiene esa gracia que uno puede maniobrarla, define esa cosa como que... Yo siempre me acuerdo de una charla de Alex Bram cuando hicieron el Transoceánica, o el Canasto, conocido como el Canasto, y que él venía con un dibujo prehecho de Alemania y que finalmente no pudieron resolver lo que él contaba. Él decía, no pudimos resolver los estacionamientos y los pusimos al lado. En una grilla curva es imposible meter un estacionamiento, entonces los autos se tienen que estacionar, hay que meterlos debajo, hay una serie como de consideraciones de eficiencia que tienen que tener los proyectos, ¿ya? Eso por un lado. Y con el tema del emplazamiento... ¿Sí? Sí. No, a ver, constructivamente el edificio de arquitectura es súper complejo. O sea, es un edificio complejo de hacer, la constructora sufrió, el jefe de obra nos odiaba, se estresó y se fue, entre medio, pero cuando ellos se dan cuenta que uno más o menos entiende lo que está haciendo, porque es muy distinto que tú le digas a un tipo, oye, ¿sabéis que hazme el pilar de esta manera y chavo, me voy para la casa? Pero cuando uno se sienta con una persona y le dice, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos el moldaje de esta manera? Compra una tupí, ponlo en una mesa, pásalo por acá, pégalo por acá, ponle un sello elastomérico y ahí no se te va a ir la lechada. Y el tipo te dice, no. Y cuando lo ve, lo primero que hace, se acerca, oiga, jefe, muchas gracias, mire que ahora aprendí cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un cierto grado de complejidad que tienen que tener los proyectos que es importante, y otra condición que también la hemos conversado con Sebastián estando ahí, que yo creo que los edificios también tienen que tener un cierto grado de rareza para que sean relativamente interesantes, en el sentido que nosotros habitamos espacios convencionales por lo general. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacer un espacio que sea típico, que tenga un puente que pase por un lado, que tiene una losa que salga para el otro, que tenga cosas que son como curiosas para el ojo humano que está entrenado como en una cosa que es fome. O sea, en general la arquitectura es fome y es mala, no tiene ni una gracia. Uno camina, puede ser interesante la ciudad, caminar por la costanera es bonito, ¿cierto? Se retranquea, aparece el parque, aparece no sé qué, uno que otro edificio, el de Borguerés, si uno va recorriendo hacia allá, uno se encuentra con un par de cosas que llaman la atención, pero las otras, la verdad que no vale mucho la pena mirarla. Entonces, en ese sentido, la construcción de un espacio universitario creemos que requiere un cierto ingenio en ese sentido. Y ahí yo te diría que una cosa es la estructura y otra cosa es el vacío. O sea, porque el vacío
acá hay una escalera que baja, hay un nivel que conecta hacia la calle, hay un vacío que permite que uno, estando desde acá, pueda ver la calle, los árboles, la gente que pasa, uno puede ver las actividades que ocurren en los talleres, las oficinas pueden mirar hacia abajo, hay, bueno, un puente, todo eso arma un vacío, todo eso ocurre en un vacío. En el edificio de educación hay una distancia entre los volúmenes, entonces también hay un vacío entre cada pieza. En el edificio de aulas, la circulación, que generalmente en una planta libre está en los núcleos cerrados, la mitad de la planta, y uno circula por una escalera ciega, ahora circula por una escalera que va viendo el paisaje, uno puede estar abajo viendo cómo los alumnos suben y bajan. O sea, hay un espacio y un vacío que se construye, además de la estructura que era lo que estabas mencionando. Y tener un cliente que lo sepa valorar, o sea, en ese sentido claro, porque el edificio de arquitectura tampoco es barato, en el sentido que es un edificio que construye aire, y el aire es caro, o sea, pagar por aire, nadie quiere pagar por aire, pero aquí la gente entendió que en el fondo lo que necesita el campus es aire, o sea, necesitas espacio exterior, necesitas espacio para que los estudiantes puedan estar en distintos lugares, diversidad, la universidad tiene que ser un espacio diverso, y eso es un cliente que lo ha ido entendiendo. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa, y solamente quiero volver sobre la caligrafía, que sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también hay un minuto que uno quiere salirse de eso. O sea, nosotros yo me acuerdo perfecto, cuando empezamos a hacer este edificio, yo decía, porque estaba todo el tema de la madera, ¿cierto? La CMPC ponía plata, entonces yo decía, oye, que gana hacer un edificio como de malla blanca, estaba pegado y terminó siendo un edificio negro. Uno nunca sabe para quién trabaja ni en dónde va a terminar lo que uno está haciendo, en el fondo. ¿Qué pasa ahora me preguntaba sobre los criterios, las consideraciones que tienen sobre el emplazamiento? Es decir, porque podría ser una estructura que no funcione en cualquier lado, no es así. Sí, o sea, a ver, y ahí yo creo que cada uno tiene su opinión. A mí, yo creo que hay algo de las cosas que a mí me interesan poco, pero no es porque es un hecho evidente, es como como la ubicación como que el lugar. Yo la verdad que con el lugar no tengo ningún tipo de fijación. No conozco los lugares, si hay un concurso, jamás pensaría decir, ya hay un concurso en La Serena, vamos a tomarnos un avión a ir a La Serena. Jamás se me ocurriría ir a un lugar a verlo. O sea, creo que hay otras condiciones que definen los lugares. Y en el caso de estos 3 proyectos particulares, los 2 primeros, las definiciones del emplazamiento son dadas por el mandante. O sea, ellos te dicen, yo quiero un edificio acá, y a veces aparece un predibujo de decir, mira, más o menos esta área, o yo me imagino esto, o quiero un sótano, pero eso está definido. Y en el caso de arquitectura es al revés, son tantas las restricciones que uno tiene de tener un edificio que está acá, el otro que está al frente, cuidar una cierta distancia, conectarse con esta parte, o sea, en el fondo ahí las condiciones de emplazamiento están dadas por un contexto que tiene que ver con yo diría, dibujo detallado de un contexto, y eso son características físicas, no tiene que ver con una cosa como fenomenológica, ¿cierto? Existe como la fenomenología de la arquitectura, y en los primeros años en algunos lugares se habla bastante de eso. Yo lo detesto, o sea, a mí lo que me interesa es lo que está ahí, lo que uno puede tocar, lo que es tangible, lo que uno puede establecer una conversación objetiva sobre las cosas. O sea, a mí me encantan como las conversaciones objetivas sobre las cosas, y en ese sentido yo creo que ahí hay una cosa con el emplazamiento y el barrio, bueno, se lo dejo a Sebastián, pero eso cambió, no era, o sea, lo que se construyó no es lo que hicimos, ese corte cambió. O sea, yo, de nuevo, está la caligrafía, pero también están los comodines. El Economist de los Smithsons, no solamente el edificio, esa imagen de la planta donde aparece el edificio antiguo, los 3 edificios, el pavimento que sube, la escalera, la rampa, etc., ese es un comodín. Entonces, operar siempre con ese comodín en la cabeza, independiente del contexto, yo creo que se aplicó en todos los casos. Entonces, hay un comodín ahí, pero eso ya es personal.
Sí, lo que pasa es que originalmente el corte del concurso tenía como un patio hundido, o sea, llegaba a la línea de edificación y después tenía un patio inglés y ese patio inglés salía hacia la calle y lo primero que supimos fue que la normativa no permitía hacer patio hundido en el antejardín, no teníamos idea. Bueno, de hecho no se podía hacer el edificio, hubo que cambiar el plan regulador, por eso nos demoramos tanto tiempo. Entonces ahí lo que aparece es un muro, lo que va a aparecer a la calle, que apareció ayer, es un muro de hormigón de 1,80 m que tiene 70 metros de largo, pero se retranquea, en el fondo la reja desaparece, por lo tanto se entregan, en sentido figurado, porque no están donados, sino que hay 5 o 6 metros de una vereda con espesor que se va a entregar a la comunidad y que tiene 12 perales en flor que se plantaron y que ya están floreciendo y una línea de jacarandá que va a estar en el antejardín. Entonces lo que se construye es es como un espacio público al frente del edificio para la comunidad y que tiene la particularidad también que el muro de albañilería antiguo pasa, entonces ahí lo deja un poco definido. Pero está bueno lo de los comodines, yo no lo había pensado así, yo creo que uno tiene ciertas como obsesiones y porfías que quiere... yo creo que es importante, eso yo lo decía al principio, ¿cierto? Que al final lo más importante o lo que yo creo que es muy importante en una obra al final del día es saber tomar decisiones. Y la arquitectura en la práctica o en el estudio implica tomar decisiones rápidas, más lentas, más calmadas. Porque, y me estoy yendo para otro lado, pero es muy raro esto que alguien termine algo, como dice, terminé el trabajo, estoy listo. Es como entregar un concurso, nosotros hacemos muchos concursos. Nunca hemos exploteado el día anterior, ¿cierto? O sea, el llamado clásico por teléfono es a iPlot. Oye Rubén, ¿cuántos tení? Guárdame un puesto, te mando a las 7 de la mañana la primera lámina. Esa es la conversación de todos los concursos, porque sabemos que vamos a llegar encima, porque en el fondo esta cosa como que no tiene fin. Y en ese sentido hay que tomar decisiones, y yo creo que todo esto pasa por eso. Y después hacerse cargo, ¿cierto? Uno gana esta cuestión y hay que decir, bueno, hagámonos cargo de la decisión que tomamos. La palabra, si alguien quiere preguntar. Con el tema de los colores, según escuché, algunas veces puede ser en el tema del exterior como por el tema de la estructura, pero también el tema de las persianas, primero pensaban que sea naranjo, ahora rojo, también en los otros proyectos en el interior, que arriba sea negro. ¿De dónde viene esta decisión con el tema de los colores, que por lo menos para mí es algo súper complejo en la elección de los colores? No, yo creo que las celosías nunca iban a ser naranja. Lo que yo decía es que era roja, pero abajo había una naranja por si acaso. Y muchas veces nos pasó que en las primeras ideas pintamos las circulaciones de colores para que se entendieran, y después el cliente como que nos quería cobrar el color. Decía, oye, pero todos estamos esperando la escalera roja y la escalera roja no llegaba. Ahora, tomar la decisión sobre un color es al revés. Yo creo que de nuevo tiene que ver como con ¿qué color ocupamos? El baño, por ejemplo, es rojo. Los baños adentro son rojos y le hicieron como una página de Instagram. Entonces hacen como una fiesta dentro del baño, una cuestión muy curiosa. Y se llama como el baño Bling Bling, no sé qué fue, y un profesor de iluminación le metieron unos LED, está bueno, o sea, está como que está bien. Pero el color es porque es rojo y ahora el afiche, o sea, la primera diapositiva que yo puse, que es el afiche, es un teatro que nos tocó hacer, que es naranjo, por ejemplo. O sea, que todo es naranjo, o sea, lo que hay es naranjo. Porque es la manera más barata de meterse, entonces la elección del color no es tan difícil. Y el negro, no sé por qué el negro, pero yo siempre he querido hacer un edificio negro, parece, no sé. O sea, yo creo que lo del rojo también tiene que ver con los comodines. O sea, nosotros en esa época también veíamos mucho el Sesqui Pompeya de Lina Bobardi, que tiene elementos rojos. Yo creo que ahí quedó. Claro, y el jurado era Marcelo Ferraz, que había trabajado con Lina Bobardi. Entonces, también yo creo que le hicimos como un guiño. Así. Claro, ahora estamos haciendo, yo no sé si lo mostró Cristóbal cuando vino, pero Tirado, estamos haciendo con Cristóbal Tirado, que dio una conferencia acá en marzo, un edificio, una torre de 8 pisos de hormigón negro, por ejemplo, entera. O sea, el hormigón es negro, no es pintado, sino que es hormigón teñido negro. Pero no sé, y originalmente era azul, ¿me entendí? Entonces de repente uno va
como que uno va a cambiar, no sé, yo creo que yo creo que también lo que existe y ahí de nuevo viene, o sea, si uno nos pone a nosotros dos, yo creo que Sebastián es mucho más profundo que yo para muchas de sus respuestas. O sea, yo se me había olvidado lo de Lina Bobardi completamente, pero y en ese sentido yo soy más visceral. O sea, mira, rojo, hagámoslo rojo. No paso por decir por qué no es rosado. No se me ocurriría preguntarme 10 veces las cosas. Yo creo que hay cosas que son lo que tienen que ser por... Tal vez el resultado no es el mejor. Hemos tenido críticas con respecto a las cortinas rojas. Sí, harta. Nada, agradecer la conferencia en general. Yo quería hacerles una pregunta también un poco por nuestros estudiantes, ¿no? O más que una pregunta, que ustedes hicieran algún tipo de comentario con respecto a la importancia de los referentes, ¿no? O sea, han mostrado en el proceso de diseño y aparecen constantemente referentes a la hora de partir los proyectos, ¿no? Entonces, sería interesante que nos pudiesen comentar un poquito más de dónde viene un poco esta alimentación de imágenes, este recurso, digamos, a la hora de proyectar. No sé, si estudiáramos cine probablemente estaríamos viendo muchas películas para hacer una película. O sea, como estas típicas historias como de Tarantino que habla del cine de los 70, y no te nombra una serie de películas que tú ni viste y copia las tomas porque encuentra que esa toma de esa manera muestra mejor tal cosa. Yo creo que finalmente es una mochila que uno tiene que ir cargando para resolver cosas y tener comodines a la hora de tener los problemas. Como eso. Sí, y por otro lado tiene que ver con que es una manera de poder establecer una conversación con respecto a algo que uno quiere hacer. O sea, yo creo que la rueda está inventada hace mucho rato, entonces no es que uno va a sacar algo como de la cabeza, sino que ¿qué quiero hacer? O sea, de qué estoy, o cómo yo puedo conversar con Sebastián de algo. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando empezamos un concurso, que es lo que más hacemos en general, es una carpeta de referente. Tenemos un orden de carpetas súper ordenado, así de da lo mismo. Y en una hay una que se llama referente. Y ahí van cayendo cosas. Cosa que yo pueda meterme al computador en la noche y veo, ya, mira lo que está pensando. Entonces uno está, y es en el fondo establecer una conversación, ese es el objetivo. Si uno dice, por ejemplo, este edificio que tenía el de educación, que tenía que ser como, en el fondo que el campus tenía que no molestar en el campus, y ahí aparece el Economist, y después y uno mira la planta del Economist, pero después aparece el pilar del Economist, y eso se repite en otro proyecto porque nos parece importante, y de repente aparecen referentes que son mucho más textuales, que no es un pecado. Si uno mira el Centro Cultural de Valparaíso, por ejemplo, y uno lo mira de lado, y uno ve un proyecto de Vilanova Artigas, es exactamente la misma imagen. Lo que pasa es que esa es una cara del proyecto, no es el proyecto entero. El edificio Fadeu está Moto, o sea, este edificio del condensador público de Moto está súper presente. Yo no me pondría tan creativo, yo, o sea, lo puedo reconocer. A los dos nos gusta el edificio, en el fondo tiene el tema de la viga, el pilar, la fachada está adentro, está hacia afuera, tiene los pilares rectos, este es más entretenido, están chuecos, pero en el fondo las barandas cómo están hechas, bueno, con una pletina, con dos pernos, porque allá no tiembla, aquí tiembla, entonces hay que tener 4, y así uno empieza como a construir esas conversaciones. De repente hay ciertas atmósferas, pero también, claro, está el tema como de la construcción de las atmósferas que a mí, modo de ver, me cuesta más. Tiene que ver también con un cierto tipo de educación que uno tuvo, que yo no fui educado bajo la idea de los referentes como tal vez la pudo haber tenido Sebastián, pero yo también estoy casado con una arquitecta y que ella trabaja mucho con el tema de las imágenes, y es una conversación que tenemos constantemente. Entonces, pero básicamente, y sobre todo cuando uno trabaja con otros, o sea, yo no lo mostré hoy día, pero el Centro Antártico Internacional, por ejemplo, que es un proyecto que está como dando vuelta, es un proyecto en Punta Arenas, que es una especie como de iceberg, lo llamamos nosotros, ¿cierto? Es un poco ciútico, pero no importa. Pero sonó bonito y funcionó y todo. Pero ese proyecto, por ejemplo, lo hicimos con 3 arquitectos que nunca habíamos trabajado juntos, no habíamos estudiado juntos, uno arrendaba oficina con el otro, uno de ellos era compañero
de mi mujer en la universidad, éramos coapoderados del colegio, esa era nuestra relación, y todos nos conocíamos, por supuesto, en nuestro trabajo. Entonces, hagamos un proyecto, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que... O sea, ¿cómo... La pregunta es al revés, ¿cómo tú podrías establecer una conversación con alguien si no es a partir de decir, mira, yo me imagino esto? Oye, se dieron la noticia del iceberg que está dando vueltas, sí, la Antártica, interesante. ¿Qué más? El pingüino, ¿se acuerdan los pingüinos? Y después viene el arroz. Entonces ahí uno empieza como a construir esa... Si no, es muy difícil conversar. Eso es lo que pasa. Es como... Yo me acuerdo perfecto una experiencia de que no necesariamente tiene que ver con los referentes, de habernos juntado con una oficina a hacer un concurso. Lo mismo que hacemos siempre. Y yo llegué a la conclusión y les dije que nos metiéramos al concurso, juntémonos una semana más y que cada uno traiga algo. Y llegamos, yo llevé una raya y los tipos no llevaron nada. Entonces se dedicaron a tirarle mierda a lo que yo había hecho, por supuesto, que no les gustaba y en el fondo que eso no funciona. Entonces, pero ellos no tenían nada que mostrar. Y ahí yo decidí nunca más. O sea, que el nunca más quiere decir que uno tiene que ir en igualdad de condiciones, y la manera de tener igualdad de condiciones es tener una cierta plataforma con la cual podamos tener un lenguaje común. Y en ese sentido las imágenes son súper cómodas. Me puedo haber extendido. Sí. No, ahí yo diría que el tema de las imágenes, no sé, en mi caso, yo no vengo como de una familia de arquitectos. Mis papás no son arquitectos. Yo no soy de Santiago. Entonces finalmente me metí en una escuela donde habían muchos hijos de arquitectos. O sea, básicamente la profesión la tenían en la casa. Entonces mi manera de participar de esa conversación era consumir muchas imágenes con mucha intensidad. Entonces básicamente pasaba mucho tiempo en la biblioteca viendo revistas, proyectos, libros, revistas, proyectos, libros, y lo hago hasta el día de hoy. Entonces hay que hacer eso para participar, creo yo, no sé. Y al mismo tiempo, me acuerdo que para mi proyecto de título, yo no conocí a Alberto, pero conocí al papá de Alberto a través de estudiar la biblioteca en la que participó en el campus San Joaquín. Entonces, yo antes de conocer a Alberto, tenía una carpeta que decía Alberto Moleto, pero que era del papá de Alberto Moleto, que era la biblioteca, y fue un proyecto que era una biblioteca en el campus San Joaquín, básicamente muy cerca del proyecto donde hicimos el último edificio en el campus. Entonces, de nuevo, o sea, uno se encuentra con esos cruces solo viendo cosas. Yo creo que no quiero abusar de ustedes. No sé si hay alguna última pregunta, si no... Bueno, es harta información en realidad, en poco tiempo. Es compleja también, me imagino, para los estudiantes que estamos acá, que la mayoría son de primero, segundo. Viene de acuerdo a la consulta anterior que hizo el profe acá. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando proyectan? ¿Cuáles son las herramientas proyectuales que ustedes ocupan, ya sean digitales? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Hacen un levantamiento? ¿Van al lugar, recopilan información? Me queda claro que la estructura es fundamental, se ven dentro de ese perfil. Y no sé si hacen alguna maqueta, cómo hacen un boceto, si se pueden explayar cuál es su día a día, y si ven un referente primero o quizás toman una hoja. Yo creo que no tenemos una... Creo, no sé. O sea, obviamente está lo de los referentes, ya dijimos, está la carpeta, lo hacemos. No tenemos una... yo no creo que no creo tener una fórmula, no sabría si eso partió por un lado o por el otro. A veces un corte, a veces una planta, a veces un emplazamiento, a veces un modelo. Tratamos de hacer, como cuando nos compramos una máquina de impresión 3D, tratamos de hacer maquetas rápidas, así como ya hagamos una maqueta. Entonces, cosa de llegar a una, sobre todo con la Universidad Católica, llegar a una reunión con el cliente con un volumen, en el fondo tirarse a la piscina, así es, de nuevo, tomar una decisión, ¿cierto? Pero no tenemos un orden como siempre es esto primero, esto segundo. Pues me parece, personalmente me parece un poco aburrido como pensar, creo que las recetas son fome en el fondo, como tener una receta de siempre operar de la misma manera. Yo creo que tiene que ver con qué es lo que está haciendo uno. Sí, lo que tenemos, sí, que yo creo que tenemos como mecánicas internas que funcionan de cierta manera. O sea,
por ejemplo, yo siempre hago los escantillones. Siempre los escantillones lo hago yo. Sebastián siempre hace el modelo muy encima. O sea, muy al principio hace un modelo y detallado, sacamos todos los modelos, entendemos el edificio a partir de un modelo 3D, no, un modelo 3D, que uno lo pueda como estar mirando. Después hay otra, pero como más terminado, hay otra persona que está haciendo siempre como un modelo rápido, como para poder ir viendo cosas. Pero yo creo que todas las oficinas tienen sistemas distintos. Yo creo que lo que sí creo que es importante, y aprovechando que estamos en el año 2023, ¿cierto?, es que tenemos la capacidad de visualizar las cosas de manera más rápida. No estoy diciendo como de hacer render para nada, pero yo creo que hay que aprovechar esa capacidad. Pero por otro lado, entender la medida y la proporción y tener una planta y poder rayarla y imprimirla y tener papel transparente. Nosotros compramos rollos de papel amarillo transparente, entonces de ir rayando encima otra vez, yo creo que tiene una cierta gracia. Esto, volvemos a la idea de los Beatles. Si yo no me siento en un lugar a trabajar, porque es bien bonito ese documental, no sé si lo han visto, pero uno ve que la canción es exactamente la misma, pero en realidad es muy diferente. O sea, es cuando uno se obsesiona con una música y escucha la original y después ve un concierto y después ve el otro, y uno se acuerda que el tipo en tal concierto en el Luna Park el año 83, Charly García hace una manera de una canción y hace un coro muy distinto a la versión original y lo hace solamente ahí y no lo hace en el otro. Y después ve que 10 años lo trata de repetir. O sea, uno empieza a ver como, en el fondo, justamente en ese ejercicio de la repetición, yo creo que está la virtud de esto. Y por eso que trabajamos harto, en el fondo. O sea, trasnochamos, pasamos de largo. Todas las cosas que los alumnos creen que los profesionales no hacen, yo paso mucho más de largo ahora que cuando estudiaba. O sea, yo cuando estudiaba me iba a costar, ahora pasamos de largo de verdad. O sea, y sabemos que así, y a mí me gusta esa cosa, como que yo encuentro que está, yo creo que parte de, o sea, no me imagino como el ejecutivo de la arquitectura, yo creo que eso no existe. Pero no sé si tenemos, no sé si tú consideráis que hay como una... O sea, yo lo único que te puedo decir es que ese concurso probablemente la carpeta pesa 800 megas y hoy las carpetas de los concursos están pesando 15 gigas, entonces hay como un aumento exponencial en la cantidad de información que se genera, que es súper, no sé si crítico, pero requiere como una capacidad de evaluar las cosas más rápido. O sea, antes quizás uno hacía una idea, dejaba el render andando, se demoraba toda la noche en hacerlo y ahora puede mover una cosa y lo ves inmediatamente. Entonces hay que estar evaluando constantemente, no bajo presión, yo digo que hay que estar evaluando constantemente los resultados. Entonces, ahora, no sé, y para poder evaluar bien, yo creo que hay que tener experiencia y por eso también los referentes creo que sirven, ¿no? O sea, como que nos estamos basando en cosas que ya se hicieron para poder evaluar cosas que podrían ser. Sí, y lo último, como siempre estar como abierto como a la sorpresa. Yo creo que Gregorio decía al principio que yo trabajé en la oficina de Zaha Hadid cuando vivía en Inglaterra, pero yo antes de trabajar en la oficina de Zaha Hadid, una semana antes estaba en la oficina de John Posson con mi currículum porque yo quería trabajar con John Posson. Y no sé si saben quién es John Posson, pero es como el opuesto a Zaha Hadid. John Posson es como el minimalista por excelencia. Yo quería trabajar ahí y terminé haciendo doble curvatura en China, o sea, como que, ¿me entendí? Y uno siempre, yo creo que el factor sorpresa también es interesante, y eso estar como, intentar, cuando se pasan las cosas por delante, así que se te pasó por delante, te acordaste de algo, ayer mismo yo estaba viendo y me pillé con una foto, lo agarré, le mandé a Sebastián, le dije, oye, mira esto, y él rápidamente me contestó, me dijo, esto te lo estás imaginando para tal proyecto, sí, listo, ¿me entendí? Entonces uno empieza como a tener, la práctica hace un cierto lenguaje. Sí. Bien. Quisiera agradecer a Sebastián. No, usted no. Creo que es un poco, quizá a raíz de que los compañeros están acá presentes, ¿cómo llegan a trabajar juntos? No, eso es más fácil, eso tiene menos complicación. Cuando
nosotros hicimos el Palacio Pereira con Cecilia Puga y Paula Velasco. Sebastián estaba trabajando con la Cecilia. Y no sé, no. Se acabó la pega, se acabó después trabajó, él estaba haciendo como algo, Colbún, no sé qué cosa, en algo estaban. Y después empezó el Pereira y el Pereira tuvo la particularidad que el concurso lo dibujamos nosotros tres. O sea, había un portugués que nos ayudó, pero lo tuvimos muy metido y después entró Sebastián a trabajar con nosotros en el proyecto, después se acabó la pega, Sebastián se fue para su casa, yo me fui para la mía y apareció el concurso de la escuela, conversamos si quería hacerlo. De hecho, Sebastián había... ¿Cuál? De Punta Arenas. Ah, habíamos hecho un concurso antes en Punta Arenas, que estuvo súper malo el resultado. Y después, en el fondo, lo del taxi, Sebastián tenía un pasaje para irse, iba a abandonar la arquitectura santiaguina y se iba a Chiloé, y se fue a Chiloé. Y ahí le avisé que habíamos ganado el concurso y que se devolvió de Chiloé. Pero en el fondo fue eso, fue como... En el fondo, si tú no... De nuevo viene cuando uno no tiene manos, a dónde echar mano, o sea, como decir, si uno no tiene equipo y uno está solo, es bueno armar equipo, es bueno tener otras visiones, es bueno, en la arquitectura es un oficio que es de equipo, el arquitecto monje, o sea, a todos nos gusta Peter Sumter, me encanta, pero no todos somos Peter Sumter, en el sentido que, como me acuerdo como esa entrevista a la revista Cosas que decía el arquitecto que le gusta a los arquitectos, por una entrevista que le hacía Radich, ¿se acuerdan de ese titular? A todos nos gusta Radich, pero no somos él, yo no tengo esa capacidad, yo en el fondo no puedo, o sea, no me la puedo, tampoco me interesa. Entonces, el hecho de trabajar con otros y haber establecido una conversación y haber ganado, obviamente que te dan ganas de seguir trabajando, eso. Bien, nuevamente gracias a Sebastián y Alberto porque ha sido bastante contundente la conversación y los proyectos que hemos visto. ¿Ya? Insisto, en la línea que queremos construir esta escuela con gente que transmita con claridad qué significa esta disciplina, de ambos ámbitos, desde un aspecto, llamemos, académico, pero también profesional. ¿Ya? Y eso es por lo menos la impronta que estamos tratando de construir con todos ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias a ambos, ya ha sido un honor, un gran aplauso. Y los invitamos a un pequeño cóctel que está aquí en la puerta que vamos a abrir. Pasen de largo.